Yali, nena toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de la 19ª trecena, el tonali Macuili Kiawit. Bueno, Kiawit es la lluvia y también es ella. Miren qué chula está. Se llama Kiawit. Ella se llama Kiawit porque llegó en temporada de lluvias a esta familia y también porque su papá se llamaba o se llama Tlaloc. Así que ella es Kiawit. Bueno, pues Kiawit es la lluvia que nos refresca, la lluvia que nos inspira. Y esta perrita así es muy buena amiga, es muy inquieta, a veces es un torbellino, una tormenta, ¿verdad? Y a veces es muy tranquila y está relajada. ¡Hola, soy Kiawit! Bien, sigamos con la lectura de este tonali. Kiawit ya se quedó allá en el jardín. Decíamos que Macuili Kiawit alude a la lluvia y el numeral 5 es si el 4 establece la base en la que nos vamos a mover, el 5 es el punto de un nuevo comienzo. Es el número transgresor, le dicen, y viene acompañado por la señora Tlazolteotl, la tejedora de los destinos, la gran medicina. Tlazolteo trae como compañero a Cacalot, un ave de pelaje oscuro que es muy escandaloso. ¡Cacá, cacá! Grita. Bueno, este rumbo es del Cihuatlampa, el de las mujeres. Así que Kiawit corresponde, es una lluvia que viene de allá, del Cihuatlampa, trae la energía femenina potenciada, porque sabemos que está en la trecena, cuya regente es Xochiquetzal. Así que es una danza bajo la lluvia, y la lluvia sabemos que es ese tlalo que se descarga de allá del Omeyocan, del cielo, y fertiliza la tierra, corre siendo la hermosa Chalchutlicue. Kiawit tiene el rostro de Tlaloc, así que es una lluvia con fuerza vital. Y también tiene como regente a Tonatio, el sol, el que va tonando. Sabemos que cuando hay sol y se descarga esta agua y es la lluvia, hablamos de que está pariendo una venada allá en el norte de nuestro país, así dicen. Bueno, pues es que es un momento de júbilo, de conexión con lo divino, porque se hace el arco iris. Macuili Kiawit es la danza de Xochiquetzal, de Tlazolteotl y también de la señora Mictecacihuatl, porque como señor de la noche está Mictantecuhtli y él viene con su dualidad que es Mictecacihuatl. Estamos en la oportunidad de entrar siendo esta lluvia tonada al Mictlán, a dejar nuestra impronta ahí y recoger semillas corazón para ponerlas a germinar en este espacio-tiempo del hombre. Macuili, el 5, nos habla de esta mano, los 5 dedos están listos, está la mano lista para transformar, para crear a través de las expresiones artísticas, como puede ser la cerámica, la pintura, la escritura, y bueno, también llevar esto al plano de la voz, el canto florido, la danza, que es la expresión de todo nuestro cuerpo. La lluvia nos impulsa el corazón, es un eco divino. ¿A quién no le gusta estar bajo la lluvia? Y la lluvia también nos habla de la dualidad de la pasividad y la pasión puesta en movimiento. El 5, recuerden que alude a moverse, al impulso de continuar en la siguiente etapa. Y la pasividad y la actividad de la lluvia, porque a veces las lluvias son torrenciales, hacen que crezcan los ríos, todo se cubre de agua, nuestro cuerpo está lleno de agua, entonces esta lluvia viene a fortalecernos. Cuando está pasiva y tranquila es una caricia al corazón y cuando está muy activa es un despertar de la conciencia. Les quiero compartir algo sobre la lluvia. Dice así: lluvia divina, mensajera del cielo, tu canto suave acaricia la tierra, como un susurro de amor que despierta las flores dormidas en su lecho de sueños. Eres el llanto de las nubes, un canto que se desliza a través de los árboles, tejiendo un manto de vida en los campos, donde el polvo se convierte
en un río de esperanza. En tu abrazo la sed se apaga y el aire impregnado de frescura lleva consigo la promesa de un nuevo amanecer, donde cada gota es un poema, un verso que danza en el viento. Oh lluvia mensajera de lo etéreo, tus lágrimas son joyas que brillan en la tierra, un recordatorio de belleza efímera de la vida. Así, cuando caes, me enseñas a rendirme a la corriente, a encontrar alegría en lo simple, a celebrar el ciclo eterno de la creación. Eres la melodía que une el cielo y la tierra, el canto de vida que nunca cesa. Oh lluvia, bendita seas, en tu presencia el alma florece y el mundo, bañado en tu luz, renace en cada suspiro de tu amor. Hoy nos toca ser como esta lluvia. En la posición 5 es una lluvia de posibilidades, un torrente de creación, un abrazo con el que florecen los campos, como nuestro cuerpo que representa la tierra, así han de florecer nuestras ideas con esta lluvia que nos recuerda que estamos hechos de lo divino. Es la fuerza que nos transforma, es la mano que nos acaricia, que nos invita a levantarnos, a mostrar la grandeza. Esta lluvia hace latir nuestro corazón con fervor. Y bueno, pues el conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Macuili Quiahuitl, la lluvia divina, canto de vida, el potencial húmedo nacido del cielo, que al encuentro con el sol crea un espectáculo de color que despierta la fuerza creativa que yace en el centro de mi ser. Yo soy el pensamiento florido forjado desde el Mictlán. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Que hoy la magia del Tlazolteotl te haga tejer con esos hilos de colores que se han creado por el encuentro de la lluvia con Tonatio, el sol, y que puedas mostrar esa grandeza de la Xochiquetzal que te habita en todo lo que hagas hoy. Y cuando te vayas a dormir, lleva flores a ese espacio de silencio y de creación. Lleva tu tona, entrégalo, haz una ofrenda florida, haz una ofrenda de amor. Bueno, pues dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Gracias por estar aquí en este tu espacio de Lili Kaltonak y gracias también por permitirme entrar allí a tu espacio, dicen, tu lugar favorito. Este es mi lugar favorito entre mis autores y mis libros. Hasta pronto. Timota.